indica el día lunes, ¿no es cierto? Bueno, esa semana comienza el 28. Sería la última semana de clase del primer cuatrimestre. ¿Sí? Después, la semana siguiente, siguen los... hay un turno de examen. ¿Sí? Y las clases estarían volviendo el 2 de agosto. ¿Sí? Las fechas que yo les doy sería la semana del 21, la semana del 28, o después ya pasamos la semana del 9 de agosto. Serían todos días miércoles, perdón. Sí, sí, el mismo horario en el Ok. mismo día, el mismo horario. Esas serían las tres fechas. Por lo general, esta semana del 18, del 28, están con todos los parciales encima. Así que bueno, ustedes, yo les doy las fechas y después, en el transcurso que corran las clases, vamos fijándola. Tampoco no para que se decidan una semana antes, ¿no? Leandro me dice, ¿cuál es la modalidad de parcial? Y es a través del aula virtual, Leandro. A través del aula virtual va a haber 20 preguntas, múltiple opción. ¿De acuerdo? Seguramente que un día, una clase antes o dos clases antes, les voy a poner un modelito de parcial para que ustedes vayan bien. ¿Sí? Muy bien. Bárbaro. Es para que tengan presente. Muy bien. Vamos a lo nuestro. Muy bien, ahí está. No sé si empezamos con la unidad número 3. A ver, ayúdenme a la memoria. Sí, profe, el último que vimos fue la entropía. Entropía. Perdón, silencié porque Sí, había mucho ruido y te silencié a vos. no, está bien. Lo Vimos la último que entropía. habíamos visto, entropía, entonces está correcto, ¿no es cierto? Sí, Unidad sí. número 3. Perfecto. La unidad número 3 tiene que ver con la electrostática y campos eléctricos. La carga eléctrica, vamos a ver el principio, ¿no es cierto? La ley de Coulomb, las unidades, por supuesto, siempre es importante conocer las unidades, campo eléctrico, definición y representación de campo eléctrico. Campo de una carga puntual y varias cargas puntuales, que eso es nuestro objetivo para el día de hoy. Vamos a ver si lo podemos llevar a cabo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el miércoles que viene vemos la segunda parte de la unidad número 3 que dice integral de Gauss, aplicaciones, diversas distribuciones de K. ¿Sí? Muy bien. Bien, gracias. Bueno, bárbaro, bárbaro. Están por votar las fechas. Muy bien. Bien, comenzamos nomás. ¿Sí? Cuando hablamos de carga eléctrica, nosotros empezamos por lo básico, ¿no? El concepto de electricidad, ¿no es cierto? Apareció, o los efectos de la electricidad, ya lo conocían los griegos 700 años antes de Cristo. Al frotar una resina de un árbol, ¿no es cierto?, que se llamaba ámbar, y atraía otros pedacitos de otros objetos, ¿no? Esto
experimentos donde se demuestran estas fuerzas que existen, que son fuerzas eléctricas. Hay muchos, y seguramente alguno de ustedes también ha experimentado con estas fuerzas eléctricas. Sí, la entropía de la unidad 2. Estas fuerzas eléctricas. Por ejemplo, el frotar un globo en la ropa, ¿sí? Y acercarlo al cabello, sobre todo aquellas personas que tienen cabello largo, el globo atrae algunos cabellos y el cabello se pega en el globo. Ahí hay efectos eléctricos, ¿no? ¿Sí? También el frotar un globo en la ropa, pegarlo en la pared, ¿sí? O también hay otro experimento sencillo que es dejar de la canilla del lavatorio, dejar que caiga un chorrito muy delgado de agua y frotar el peine y desviar la dirección del agua también, ¿no? Bueno, cuando los objetos... y la clásica, cuando estábamos aburridos en una clase, en la secundaria, frotar la regla, hacer trocitos de papeles chiquititos, frotábamos la regla y levantábamos esos trocitos de papel, ¿no es cierto? Que hacíamos magia, pero no había magia, había ahí un fenómeno físico, estaban presentes fuerzas como las fuerzas eléctricas. Claro, también Bruno, exactamente. Estaban presentes las fuerzas eléctricas, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando los objetos se comportan de esta manera, decimos que están electrificados o cargados eléctricamente, ¿no? ¿Sí? También hay otro experimento que si ustedes tienen zapatos suelo de goma y los frotan en una alfombra, por lo general tienen que ser los días secos, ¿no es cierto? Que no haya humedad. Frotar el zapato de goma en una alfombra y tocarle suavemente el codo a un compañero o una compañera y ahí le va a generar una descarga, un susto le va a dar, una descarga eléctrica, ¿no? De hecho, en la época de agosto, fíjense, para los que tienen cabello largo, hay viento, el viento es seco, hay cargas ahí dando vuelta y es difícil peinarse, ¿no? Que es muy difícil peinarse. No es el caso mío, que yo tengo el pelo corto, pero suele pasar, ¿no? ¿Sí? O por ahí en un lugar donde hay poca luz, sacarse un suéter de nylon y ver pequeñas chispitas que hay en el espacio, ¿no? Bueno, eso decimos que esos cuerpos están electrificados o cargados eléctricamente. ¿Profe? Hablando de los fenómenos eléctricos, ¿no es cierto? Que observábamos, hay fenómenos muy simples. Hay fenómenos muy simples donde nosotros podemos ver que los cuerpos están cargados, ¿no? Cargados eléctricamente. Bueno, fue el señor Benjamin Franklin quien determinó que existen dos tipos de cargas, a las cuales le dio el nombre de positivo y negativo. ¿Qué hizo? Experimentar con dos barras de distintos materiales. Por ejemplo, de hule, que es el plástico, el hule, y otra de vidrio. ¿Sí? Él observaba que, por ejemplo, si al vidrio lo frotaba con la seda, esa barra es carga eléctrica. Y al hule, si lo frotaba con una piel, adquiría otro tipo de carga eléctrica. Entonces, lo que dijo es, suspendió
¿no es cierto? Una barra de vidrio. Suspendió una barra de vidrio cargada. La barra de vidrio en este caso se carga positivamente, ya vamos a hablar. Y la barra de hule se carga negativamente. Entonces lo que él dijo, bueno, esta barra de vidrio está suspendida de un hilo delgado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces podría girar libremente. Esa barra de vidrio podría girar libremente. Cuando él acercaba una barra de vidrio, vidrio y vidrio, esta barra se alejaba. ¿Sí? Ahora, si acercaba una barra de hule, esta barra se acercaba. ¿Está bien? Entonces dice, bueno, están cargadas de distintas formas. Entonces, este señor Franklin estableció las reglas, ¿no es cierto? Y dijo que cargas del mismo signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen. De hecho, las cargas positivas, dos positivas se repelen, dos negativas se repelen y una negativa y una positiva se atraen, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí se conocieron las cargas. Este señor Franklin determinó el tipo de carga, una positiva o una negativa, ¿no es cierto? Y estableció las reglas. Carga del mismo signo se repelen y carga de signos opuestos se atraen. Perfecto. ¿Cuáles son los aspectos importantes de estas cargas? Las cargas eléctricas siempre se conservan en un sistema eléctricamente aislado. Las cargas no se crean ni se destruyen, solamente se transfieren. En el caso de frotar la varilla de vidrio con la seda, había una transferencia de carga, ¿no? ¿Sí? Igual que en el hule con la piel había una transferencia de carga ahí. Igual que con el globo, cuando atraemos los cabellos, ¿no? La frotamos, hay una transferencia de carga. Fíjense que el tema del globo, ustedes lo frotan, atraen el cabello, pero con un determinado tiempo el globo vuelve a ser neutro. Neutro significa que tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas. ¿Está bien? Cuando vuelve a ser neutro, se pierde ese efecto de atracción entre el cabello y el globo, ¿no? Entonces, la carga eléctrica siempre se conserva. ¿Está bien? La carga eléctrica está cuantizada. Dice que la carga eléctrica, normalmente indicamos con la letra Q la cantidad de carga, siempre está en un número entero, se encuentra presente en un número entero, este es un número entero, de la unidad de carga más pequeñita, que sería la del electrón o del protón. ¿Está bien? ¿Sí? Eso significa la carga está cuantizada. El proceso de adquisición de carga debe entenderse como en la transferencia de carga de un cuerpo a otro. Es lo que yo les decía recién. ¿Sí? Hay una transferencia. En el caso del vidrio y la seda, se transferían cargas eléctricas negativas del vidrio a la seda. Entonces la seda quedaba eléctricamente negativa y el vidrio positivo. Y lo contrario pasaba con el hule. Entre el hule y la piel se transfieren cargas eléctricas negativas, ¿no es cierto? Al hule, entonces quedaba negativamente el hule. Fíjense que un objeto neutro, vamos a decir, un objeto neutro tiene, un ejemplo, ¿no? Hay muchas cargas, pero vamos a poner 4. Ese es un objeto neutro. Cuando hay más cargas positivas que negativas, quiere decir que ese está cargado positivamente, ¿verdad? Y viceversa. Cuando hay más negativas que positivas, está cargado negativamente. Bueno, a partir de este experimento que hizo este señor Franklin, ¿no es cierto? Él decía que cargas iguales se repelen, ¿no es cierto? Pueden ser dos negativas también.
y cargas de distinto, esto por separado, no quiere decir que sean todos juntos. Y cargas opuestas se atraen. Bueno, esto es lo que determinó a través de los experimentos este señor, ¿no es cierto? Pero no pudo medir cuál era la fuerza de atracción, la fuerza de repulsión o la fuerza de atracción que existía en las cargas. En la historia aparece este señor que se llama Charles Coulomb, ¿no es cierto?, que establece la ley de Coulomb. Este señor puede medir la magnitud de las fuerzas eléctricas, ¿no es cierto?, entre un par de esferas pequeñas cargadas. Él utiliza esta balanza, que es como una balanza de torsión, es parecida a la que usó Cavendish para determinar la constante gravitacional, ¿sí? Pero esquemáticamente sería algo así. Acá estaría. Ahí hay unas esferas conectadas con una barra rígida de masa despreciable. Esto puede torsionar arriba, ¿no es cierto?, girar. Y colocó, a través del aparatito colocó otra esfera acá. Entonces, esa esfera está a una distancia r, ¿sí? Si eran del mismo signo, esas esferas se repelían. Si eran del mismo signo, las esferas se repelen, ¿no es cierto? Entonces, este alambre de torsión se torsionaba hacia allá. Conociendo la constante de torsión de ese alambre, podía determinar el momento que generaba la fuerza que actuaba sobre la carga y determinar la magnitud de la carga. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, de esa manera, él pudo determinar cuál era la magnitud de esa fuerza. Fíjense que a partir de los experimentos, supónganse que esta es negativa y esta es positiva, entonces va a haber una fuerza de atracción entre ellos. Hay una fuerza de atracción entre ambos. Entonces, lo que hizo es medir esa fuerza de atracción entre ellos. Experimentalmente demostró que esa fuerza de atracción, acá lo voy a escribir, era directamente proporcional al producto de las cargas. ¿Está bien? Y era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, dijo que esa fuerza de atracción, la magnitud de esa fuerza de atracción o repulsión, era directamente proporcional a Q sub 1, Q sub 2, las cargas, sobre R cuadrado. ¿Está? Muy bien. Una vez que determinó esa magnitud, expresó la ley de Coulomb. La ley de Coulomb la tienen un poquito más abajo, está acá. Esta es la ley de Coulomb. Y dice que la fuerza de origen eléctrico que existen entre las cargas, ya sea de atracción o de repulsión, esto mide la magnitud de la fuerza, ¿sí? Dice que es igual a K sub E, una constante que se llama constante de Coulomb, ¿sí?, por el producto de las cargas. Las cargas que tienen ahí esas barritas paralelas significa que se toman en valor absoluto, ¿de acuerdo? Independientemente del signo que tengan las cargas, se las toman en valor absoluto. El valor absoluto sin signo, ¿está bien? ¿Sí? Sobre la distancia al cuadrado. Entonces, esta constante de Coulomb es una constante que nosotros, que tiene un valor aproximado de 9 por 10 a la 9, Newton es la unidad, metro cuadrado, Coulomb cuadrado. ¿Sí? También podemos expresar esa constante en función de la permitividad, el vacío. 1 sobre 4pi epsilon 0. ¿No? Profe, es diferente.
¿Eh? Diferente al número que está anotado ahí No. ¿Por qué es diferente? Porque ahí dice 8,9875 por 10 a la 9. Ajá. Y si lo redondeas en una cifra, Ah, sí. ¿eh? Y fíjate vos que yo te agrego acá aproximado, ¿no es cierto? Claro, claro, aproximado. Exactamente. Pero está buena la deducción que hiciste, ¿eh? ¿Estamos? Muy bien. Este es un valor aproximado. Este es el valor que nosotros vamos a utilizar. Porque imagínate si vamos a usar todos esos decimales. Entonces, si nosotros lo resumimos a una cifra, todo esto se redondea, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Dale. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces, eso es lo que podía hacer este señor Coulomb, ¿no es cierto?, con esta fórmula. Fíjense que esta fórmula es muy parecida, si ustedes han visto Física 1 el año pasado, es muy parecida a la fuerza gravitacional, que es la constante gravitacional por el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado. Son muy parecidas la fórmula de la fuerza gravitacional con la fórmula de la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, esto me va a permitir medir la fuerza de atracción o de repulsión. ¿Está bien? Profe, ¿qué significaban las Q y el R? Esta es la cantidad de carga. La Q es la cantidad de carga. Por lo general, las cargas, fíjate vos, esto es Q como cantidad de carga. De un cuerpo, de un objeto. ¿Está bien? Un objeto con carga. Normalmente, por ejemplo, la Q se expresa en 3 microcoulomb. La unidad de carga es coulomb, ¿sí? La unidad de carga en el sistema internacional es coulomb, ¿está bien? Pero normalmente se expresa en 3 microcoulomb. Y hay que tener en cuenta que un microcoulomb equivale a 1 por, 10 a la menos 1, sí, está bien, iba a poner 10 a la menos 6, pero 10 menos 6 coulomb. ¿Está bien? Le voy a poner así, 1 por 10. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo tengo que expresar la carga en coulomb, simplemente tengo que multiplicar 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Esa es la carga expresada en coulomb. ¿Está bien? Veamos las unidades. La unidad de carga es coulomb. La unidad de distancia es metro. Estamos en el sistema internacional, es metro. La constante K dijimos que es Newton metro cuadrado coulomb cuadrado. ¿Y la unidad de fuerza qué sería? Newton. Newton. La unidad de fuerza qué sería. Veamos. Fuerza. Unidades. Vamos a analizar las unidades. K sub E, unidades. La carga, unidad. La unidad de carga. La unidad de distancia. Esto es todo el cuadrado. Acá vamos a tener la unidad de K sub E es Newton metro cuadrado coulomb cuadrado por la carga coulomb por coulomb y abajo la distancia metro al cuadrado. Entonces, si nosotros simplificamos, vamos a tener metro cuadrado se cancela con metro cuadrado, coulomb por coulomb es coulomb cuadrado, por lo tanto se cancela con esto. Y me queda como unidad la unidad de fuerza, Newton. Este es para el sistema internacional. Fíjense ustedes que yo les decía que las cargas nosotros las tomamos en microcoulomb. Por ejemplo, 3 microcoulomb. Entonces esa carga yo la tendría que convertir en 3 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Está bien? Para trabajar correctamente. Cuando nosotros introducimos
el valor de las cargas en la fórmula. Vamos a hacer acá la distancia, vamos a poner 1 metro. Cuando nosotros introducimos el valor de la carga, no le ponemos el signo, todo en valor absoluto. 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado, coulomb cuadrado, por el producto de las cargas. Sería 3 por 10 a la menos 6 coulomb por 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Fíjense que por más que tenga que la segunda carga, la carga 2, sea negativa, yo en la fórmula para calcular la magnitud de la fuerza solamente la pongo en valor absoluto. Dividido en 1 metro al cuadrado. Eso. Y esto me tendría que dar newton. ¿Sí? Cuadrado con cuadrado se van. ¿Sí? Acá voy a corregir porque si no va a quedar como que cancelo todo. Ahí voy a poner 1 al cuadrado y voy a sacar la unidad afuera. Así la puedo simplificar. Entonces, metro cuadrado con metro cuadrado se cancelan, coulomb por coulomb y se van, entonces me queda newton. Eso sería para calcular la fuerza. Si alguien tiene una calculadora y me puede decir Profe, cuánto me daría eso. ¿a los ¿Sí? valores de Q no los dan? ¿Cómo? ¿A los valores de Q no los dan? Sí, claro. Sí. Estos son valores arbitrarios que usted eligió. ¿Se acuerdan cómo escribir una notación científica en la calculadora, no? Sí. En la calculadora tienen que poner 9, x, que de exponente, ¿no es cierto? Ahí le sale a la 9. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Profe, sí le escuchamos. Me Perfecto. dio 0,054. 0,054. Ahí está. Esa sería la fuerza que hay entre esas cargas, sería de atracción. ¿De acuerdo? Gracias. Acá hay un alumno que me pregunta, a ver. ¿Por qué el experimento fue hecho con hule? ¿Por qué ya había visto el experimento con cobre? Camargo. Probablemente en ese momento no se conocía el cobre, o sí se conocía, pero no tenía las propiedades de conductor. ¿Está bien? Acá se trabajó con con los materiales que tenían disponibles en ese momento. No quedaba otro. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ahí está. Volvemos acá. Ahora fíjense que nosotros tenemos hemos calculado la fuerza, la magnitud de la fuerza, ¿no? Siempre es recomendable, fíjense, siempre es recomendable trabajar en coulomb. La unidad de carga más pequeña, la unidad de carga más pequeñita que hay, que ya la mencionamos hace rato, es la de un electrón o un protón, ¿está bien? Es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Dice, excepto el quartz, porque existe un quartz, una carga más pequeñita, pero todavía no ha sido medida y no se encuentra libre en la naturaleza, por lo tanto, sigue siendo la carga más pequeñita por ahora el electrón, ¿de acuerdo? O el protón. Tienen el mismo valor cambiado el signo, ¿no? ¿Sí? Fíjense que acá nosotros decimos que un electrón es igual a 1,6, vamos a poner así en valor absoluto, protón o electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto es un coulomb? Un coulomb va a ser 1 sobre 1,6 por 10 a la menos 19
electrones, ¿está bien? O protones. Por lo tanto, para hacer un coulomb, nosotros necesitamos 6,24 por 10 a la 18 electrones o protones. Eso es la magnitud de un coulomb. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora veamos la parte vectorial. La fuerza es una magnitud vectorial, pero tenemos que darle dirección y sentido a esta cantidad que es una cantidad escalar. Entonces, fíjense en esta situación. Acá hay una carga Q1, una carga Q2. ¿Cómo sé yo cuál es la dirección de la fuerza? Bueno, imaginariamente lo que voy a hacer para saber cuál es la dirección de la fuerza es ver el signo de las cargas y trazar una línea imaginaria entre las cargas. Ahí. Esa línea que une las dos cargas me va a dar la dirección de la fuerza. ¿Y el sentido? ¿Quién me lo va a dar al sentido? Bueno, el sentido va a depender del signo que tengan las cargas, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este caso, esta es positiva, esta es positiva, esta es positiva, por lo tanto la fuerza es de repulsión. ¿Sí? La dirección es esta y el sentido es hacia afuera. Tienden a alejarse las dos cargas. ¿Está bien? En el segundo caso, nosotros tenemos que la dirección es la línea esta que une las dos cargas. Ahí. Esa va a ser la dirección de la fuerza. Y el sentido me lo va a dar dependiendo del signo que tengan las cargas. ¿Qué signo tienen acá? Bueno, tiene una positiva, una negativa, entonces la fuerza es de atracción. ¿Estamos? Esto es muy importante determinar la dirección de la fuerza. ¿Por qué? Porque después hay que sumarlas. Y si yo las determino mal, voy a sumar mal. Entonces, la línea que une las cargas me da la dirección. ¿Está bien? Y el sentido de la fuerza, la dirección de la fuerza y el sentido de la fuerza depende de quién. ¿El signo, profe? Del signo de las cargas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a limpiar un poquito esto para que ustedes lo vean en el gráfico que está muy explícito, ¿no? Limpio. Fíjense ahí. Este par de cargas que tengo acá, son positivas. La línea que une las dos cargas me da la dirección. Y al ser positivas, se repelen. La regla de Franklin. ¿Está bien? Estas dos cargas son de signo opuesto. Por lo tanto, la dirección de la fuerza va a ser la línea que une las cargas y el sentido va a ser de atracción, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a ser de atracción. Porque una es negativa y otra es positiva. Bien, ahora miren que las fuerzas tienen dos subíndices. ¿Qué significan esos subíndices? Bueno, esos subíndices se lee así. Esta es la fuerza aplicada por la carga 1 sobre la carga 2. ¿Está bien? Esta es la que aplica
la fuerza. Y esta es sobre donde se actúa la fuerza. ¿Está bien? En este caso, esta es la fuerza aplicada por la carga 2, ¿en dónde? En la carga 1. ¿Está bien? Por eso tiene esos dos subíndices. Esta es la fuerza 2, aplicada por la carga 1, y esta es la fuerza 1 de la carga 1 aplicada sobre la carga 2. ¿Está bien? Bien. Ahora fíjense, nosotros teníamos que la ley de este señor que se llama Charles Coulomb decía que la fuerza eléctrica que existía entre dos cargas, dos objetos con carga, caso E por Q sub 1 por Q sub 2 sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Ahora, esto es una magnitud, este es el módulo de la fuerza. ¿Cuál será la fuerza? Es una magnitud vectorial. Entonces, ¿cuál será la forma vectorial de la ley de Coulomb? Bueno, la forma vectorial de la ley de Coulomb es esta cantidad que teníamos nosotros, que era cantidad escalar, multiplicada por un vector unitario, por un versor. Ese versor que está ahí le va a dar la dirección y sentido a la fuerza. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la forma vectorial de la ley de Coulomb queda expresada de esta manera. ¿Sí? Esta acá. Esa es la forma vectorial. Ahora, estas fuerzas que están acá, F2.1 y F1.2, en valor absoluto son iguales. Son iguales, tienen la misma intensidad. ¿Sí? Y tienen direcciones, tienen la misma dirección y sentido opuestos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué pasó? ¿Algo? A ver. Un compañero levantó la mano, me parece. A ver, ¿quién es? Bruno. Bruno dice que levantó la mano. A ver, Bruno, ¿qué pasa? Profe, yo le quería preguntar, usted dijo que la dirección de la fuerza la da el tipo de carga. La dirección de la fuerza te la da la línea que une las cargas. El sentido va a depender si es de repulsión o de atracción, el signo de las cargas. Ah, bien, bien, profe. Esa es mi pregunta, gracias. Dale, Barco. Entonces, lo que decíamos es que estas fuerzas en módulos son iguales, tienen la misma dirección y obedecen a la tercera ley de Newton, del principio de acción y reacción. F1.2 no se pueden sumar con F2.1. ¿Por qué? Porque están actuando sobre cargas distintas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en módulos son iguales, ¿sí? Y lo único que depende del sentido, la dirección es la misma y va a depender el sentido del signo que tengan las cargas, si es de atracción o de repulsión. Veamos qué pasa cuando hay más de... Esto es, se cumple la ley de Coulomb, ¿no es cierto? La ley de Coulomb se cumple para cargas puntuales. Toda ley tiene un campo de aplicación. Cargas puntuales, estacionarias, en el vacío. Esas son las condiciones en que tiene el campo de aplicación la ley de Coulomb. Fíjense que nosotros acá hemos trabajado con la ley de Coulomb para dos cargas puntuales. ¿Qué pasa en esta situación donde hay tres cargas, ¿no? Fíjense que acá se utiliza un sistema de referencia XY simplemente para tomar la ubicación de las cargas en el plano, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos una carga Q sub 1 en el origen de coordenadas
una Q sub 2 que está de ordenada A, ¿no es cierto? Y una carga Q sub 3 que está de ordenada AA, porque tiene abscisa A y ordenada A. ¿Está bien? Muy bien. Me dice que en este sistema este sistema que tengo de cargas acá, puntuales, yo quiero determinar la carga neta que actúa sobre la carga Q sub 3. Así como tomo Q sub 3, podría tomar la carga neta que actúa sobre Q sub 2 o la carga neta que actúa sobre Q sub 1. ¿Está bien? Depende de las consignas del problema. En este caso dice que hay que determinar cuál es la carga neta sobre la carga Q sub 3. Entonces, aplicamos el principio de superposición. ¿Por qué? Porque la ley de Coulomb plantea para dos cargas. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar de a pares Q sub 1 y Q sub 3, la carga 2 y la carga 3, ¿no es cierto? Y después vamos a sumar las fuerzas que nos queden acá. Fíjense. Bien, a ver, ayúdenme ustedes. Fíjense que acá, entre la carga 1 y la 3, hay una dirección. Está dibujada ahí la dirección. ¿Está bien? Sobre esa dirección, que une las dos cargas, ahí va a estar la dirección de la fuerza. Y el sentido lo voy a determinar por el signo de las cargas. En este caso, las cargas son positivas, hay una fuerza de repulsión. Esta fuerza que no está dibujada no me interesa, por eso no está dibujada, simplemente me interesa la 1,3. Y esta sería la 3,1. ¿Está bien? La fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 1. Bien, ya tengo la dirección acá de la carga 1,3, de la fuerza 1,3. Ahora veamos qué pasa entre Q sub 2 y Q sub 3. Bien. Fíjense, la dirección es la línea que une las dos cargas. Y el sentido me lo va a dar el signo. En este caso los signos son opuestos. Son uno negativo, uno positivo. Por lo tanto, hay una fuerza de atracción. Exactamente. Entonces, los signos me da el sentido de la fuerza. ¿Qué pasa si yo coloco, este sería 3,2? ¿Qué pasa si yo coloco mal esto, los sentidos de la fuerza? Y bueno, me va a salir mal el resultado de todo esto, ¿no? ¿Estamos? Bien. ¿Cómo calculo el módulo? Vamos a ver cómo calculamos el módulo. Les recuerdo que nosotros estamos haciendo foco solamente, estamos analizando solamente lo que pasa en la carga Q sub 3. Una pregunta. Acá yo analicé entre Q sub 3, la carga 2 y carga 3, y la carga 1 y la carga 3. ¿Qué pasa entre la carga 1 y 2? ¿Habrá alguna fuerza entre ellas? Sí, se atraen. Se atraen. Exactamente, pero como yo estoy analizando la carga 3, no me interesa lo que pase con esto. ¿De acuerdo? Estoy viendo el efecto neto que hay sobre la carga 3. Entonces, yo voy a calcular F1,3. A ver, ustedes díganme. Y voy a calcular F2,3. Esto voy a calcular los módulos. ¿Está bien? ¿Cómo hago para calcular los módulos de la fuerza? Las direcciones ya las analicé, las direcciones y sentido las analicé en el dibujo. Empezamos por caso E. ¿Qué más? ¿Qué tendría que poner ahí? Los valores de las Q1 y la Q2 para cada fuerza. Sí. Sería la cantidad de carga, profe. Claro, eso sería el nombre. Bueno, entonces, acá tiene que estar la carga 1 y la carga 3. 1 y ¿Está Q3, bien? sí.
¿Y cuál es la distancia entre 1 y 3? Raíz de 2A. ¿2 al cuadrado? Se fue Creo el que se le profe. cortó. Se le cortó el video, pero sigue acá. No, sí, me salió que salió, sí. Sí, sí, Ahí, pero... ah, No, ahí se le fue. ahí Ahora se sí. fue. ¿Cómo va la encuesta? Eh, votar en la encuesta. va, si no se olviden, va ganando les digo, 11 de agosto. Ahí volvió el profe. Vamos. ¿Encuesta de qué? Para el Estamos examen votando, parcial. exacto, la fecha, Mati. Por favor, pasa el link en el chat. No te olvides Ahí de está en votar. el chat ya. Sí, sí. Está terrible hoy el internet. Bueno, seguimos acá. ¿Cuál es la distancia entre la carga F1 y 3? Bueno, la distancia es la menor distancia que existe entre las cargas, ¿de acuerdo? Fíjense que acá yo tengo como un triángulo rectángulo, acá tengo A y acá tengo A, por lo tanto, la diagonal esta sería la distancia entre Q sub 1 y Q sub 3, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos la raíz cuadrada de A cuadrado más A cuadrado, me queda igual a raíz cuadrada de 2 por A cuadrado. Entonces lo podemos escribir acá como A raíz de 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sacamos A cuadrado, le sacamos la raíz, lo sacamos de ahí del símbolo, ¿está? Entonces, esa sería la distancia, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que la distancia ahí sería A raíz de 2, todo eso elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Y en el caso de F2,3, la fuerza 2,3, sería Q sub 2, Q sub 3, sobre la distancia que sería A cuadrado. ¿Está bien? En este caso, entre la carga Q2 y Q3. Bueno, una vez que nosotros calculamos el módulo, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la fuerza neta. ¿Cómo vamos a calcular la fuerza neta? Bueno, la fuerza neta la vamos a calcular con el método de las componentes. ¿Se acuerdan cómo era el método de las componentes? El método de la componente consiste en trazar un sistema de eje. Acá vamos a trazar un sistema de eje, ya tenemos la fuerza, tenemos los módulos de la fuerza. Trazamos un sistema de eje por acá, un sistema de ejes X, Y, y descomponemos las fuerzas en dos direcciones dadas, ¿sí? Por lo tanto, en este caso vamos a tener que la F3 va a tener una F13X y acá va a tener una F13 y Y, ¿está bien? Y esta está sobre el eje X. Por lo tanto, el método consiste en calcular primero las componentes F13X, F13Y, F12,3X, F23Y. ¿Está bien? Yo les recomiendo, con el profe
con el profe Javier, ya se van a poner de acuerdo. Yo les recomiendo tomar los ángulos, las direcciones de la fuerza con respecto al eje de las X positivas. Es una recomendación mía, no es una condición necesaria. Es decir, por ejemplo, la fuerza 3 es tomar el ángulo este, que con los datos que yo tengo en el sistema acá, yo puedo calcular el ángulo ese. Y le voy a tomar F1, lo vamos a poner, θ 1. ¿Está bien? Y este otro ángulo lo voy a tomar también con respecto al eje de las X positivos. Esto no es necesario, pero sí es me hace más fácil el método, porque al tomar los ángulos con respecto al eje θ2, al eje de las X positivas, yo me independizo de los signos de las componentes. Yo ya me independizo que esta va para el otro lado, esta va para allá. Entonces, el mismo ángulo me va a dar el signo. Por lo tanto, voy a tener F13 por el coseno de θ1. F13 por el seno de θ1. Entonces, el ángulo mismo ya me está dando cuál es la dirección de la componente. Es más fácil trabajar de esa manera. ¿Está bien? Bueno, una vez que yo ya tengo las componentes de las 2 o 3 o las 4 fuerzas que yo tengo, voy a calcular la componente de la resultante. En este caso, la componente de la resultante X de la fuerza 3, que sería F1 3X más F2 3X. Y la componente en Y de la fuerza resultante va a ser F1 3Y más F2 3Y. Todo esto, como F3X y F3Y son perpendiculares entre sí, entonces la magnitud de F3 va a ser la raíz cuadrada de F3X al cuadrado más F3Y al cuadrado. Y después me queda θ. θ3 sería, en este caso, θ resultante, sería el arco tangente de F3Y sobre F3X. Lo único que tienen que tener cuidado con los cuadrantes. ¿Por qué? Dependiendo del signo de las componentes, voy a estar en uno o en otro cuadrante. ¿Sí? Fíjense ustedes, cuando yo calcule las componentes de la fuerza resultante, estas componentes, me puede dar 4 situaciones. Si F3 es positiva, va a estar acá. X. Si F3Y es positiva, vamos a estar en el primer cuadrante. ¿Está bien? Si F3 o F resultante X es negativa, F3Y es positivo, estoy en el segundo cuadrante. Si ambas son negativas, estoy en el tercer cuadrante. Y si en este caso X es positiva e Y es negativa, estoy en el cuarto cuadrante. ¿Está bien? Entonces, en función de los signos me voy a ubicar en qué cuadrante estoy. Y en función del cuadrante voy a calcular θ. ¿Sí? En el caso de θ para el primer cuadrante, θ va a ser igual al arco tangente de F3Y sobre F3X. En el segundo cuadrante ya hay que hacerle una modificación, ya que X es negativo y Y es positivo, entonces θ va a ser arco tangente
de F3i sobre F3x, que sería negativo, más 180 grados, para que me dé el tita, este tita me dé con respecto al eje de las x positivo. Profe, En el caso del... Sí, lo escucho. en el resultante puso al cubo la F3i. No, es al cuadrado. Ah, bien, bien. Es al cuadrado. Uno está hablando y F3, Fi sobre Fx más 180. Gracias. De nada, profe. Tita es igual a arco tangente de Fi sobre Fx, respetando los signos, ¿no? Más 360. Esto sería en los 4 casos, ¿no? Para que tita me dé con respecto al eje de las x positivo, teniendo en cuenta los signos que tiene acá. Por ejemplo, acá negativo sobre negativo es positivo. Por lo tanto, esta parte es positiva, más 180 me va a dar el ángulo que forme la dirección de la fuerza resultante con respecto al eje X positivo. ¿Está? En el cuarto cuadrante, esto FI es negativo, FX es positivo, esto me va a dar negativo. Al sumarle 360 me hace la diferencia y me saca el ángulo con respecto al eje de las X positivo. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ese es el método de las componentes. Acá en este caso nosotros tenemos que sumar 2 fuerzas nada más y encontrar una fuerza resultante. Si ustedes me permiten, voy a borrar acá. Lo que nosotros tenemos que encontrar es la fuerza resultante. ¿Cuál es la fuerza resultante? En este caso yo voy a dibujar el método del paralelogramo, que es un método gráfico. Entonces trazo una paralela F1,3, trazo una paralela F2,3 por el extremo de F1,3, donde se cortan las 2 líneas auxiliares, ahí voy a tener la fuerza resultante o la fuerza neta que actúa sobre la carga 3. ¿De acuerdo? Por supuesto, tengo que, cuando yo calculo una fuerza, siempre tengo que darle la dirección, ¿no es cierto?, con respecto a algo. Yo digo eje X positivo, pero puede ser con respecto a algo. Si el enunciado dice que la dirección, esta es la dirección que le damos al vector, dirección angular, tiene que ser con respecto al eje positivo, hay que respetar los signos de las componentes y cómo calcular el ángulo, ¿no? Y si no dice nada, bueno, calcúlenlo como les quede, como a ustedes lo han aprendido y les quede cómodo. ¿De acuerdo? Profe, Muy bien. Ese es el principio de superposición. Dale, escucho. cuando usted hizo el cálculo de tita en los cuadrantes, en el tercer cuadrante, ¿usted le sumó 180 también? Sí, sí, 180. Sí, porque mirá, cuando vos haces esta cuenta, cuando vos haces arco tangente de FI sobre FX, lo que te está dando, a ver si puedo, Positivo. te da este angulito, Bien. este te da. ¿Sí? Al sumarle los 180, vos lo que estás haciendo es referirlo al eje de las X positivo. ¿Está bien? Bien. Sí, sí, profe. ¿Estamos? Bien. Muy bien. Bárbaro entonces. Profe, Este método es un pequeño repaso, ya lo tienen que haber visto el año pasado, y lo van a utilizar también en el concepto de campo eléctrico. ¿Sí? Porque todo lo que sea magnitud vectorial, en este caso hay que sumar vectores, entonces se utiliza este método que se llama método de las componentes. ¿Sí? Profe, entonces en el Método segundo analítico. cuadrante no sería más 90. No, más 180. Puedo borrar el primer cuadrante, que esto es directo, así que eso no hay problema. Fíjate que en el primer cuadrante
en el primer cuadrante, cuando vos haces arco tangente, FI es positivo, FX es negativo. ¿Está bien? Entonces, esto te da un ángulo negativo. Bueno. Vamos a suponer que el vector esté acá. Esta cantidad, la primera parte del ángulo, esta cantidad, te da un ángulo negativo y es este ángulo negativo. ¿Sí? Un ejemplo. Yo hago de tita y todo lo demás y me da menos 30 grados. ¿Está bien? Un ejemplo es este. Suponiendo que me da menos 30 grados, porque FI es positivo, FX es negativo, ¿verdad? Entonces yo tengo que sacar la diferencia de eso, que es esto, con respecto al eje de las X positivas. Me repito para que no tomen a más. Entonces, fíjate vos que esos 30 grados más 100, a ver, le pongamos tita 2, más tita 2, ¿está bien? Pongamos así. Esos 30 grados más tita 2 me tienen que dar 180 grados. ¿Está bien? Por lo tanto, tita 2 va a ser igual a 180 menos 30 grados. ¿Está bien? Si este término ya me dio negativo, le sumo los 180 grados y hace la diferencia. ¿De acuerdo? Lo que Sí, yo les profe. decía era que este método es para calcular el ángulo con respecto al eje de las X positivas. Ahora, suponiendo que ustedes hagan esto y digan, bueno, yo lo referí con respecto al eje X negativo, siempre hay que indicar de dónde a dónde estamos tomando los ángulos. Si no hay ninguna condición en el problema que me determine que lo tengo que tomar acá con respecto al eje de las X positivos, bueno, yo lo tomo acá y digo, en este caso sería 30 grados con respecto al eje de las X negativos. Pero en todas las magnitudes vectoriales hay que indicar módulo y dirección. Siempre hay que indicar la dirección. Y en este caso, la dirección del vector le estamos indicando con un ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno. Estamos más o menos... Vamos al campo eléctrico. Campo eléctrico. Este concepto fue desarrollado por Michael Faraday. ¿Sí? En relación a las fuerzas de origen eléctrico. Es decir, él observaba que en este caso de las fuerzas eléctricas había una fuerza que actuaba, ¿no es cierto?, sobre otra carga, pero que la fuerza era a distancia, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de campo eléctrico lo desarrolló este señor en relación a las fuerzas eléctricas. ¿Cómo puede ser que esa fuerza actúe a distancia sin tener algún contacto físico? Entonces, lo que él planteó es lo siguiente. Dice, todo objeto con carga, en la región que rodea ese objeto con carga, tiene que haber un campo eléctrico, ¿no? ¿Y esto cómo lo tomó Faraday? En función, digamos, traza una analogía con el campo gravitacional. Por ejemplo, la Tierra y la Luna, hay una atracción entre ellas, hay una fuerza gravitacional de atracción entre ellas, y sin haber algún contacto físico entre ambas, ¿no? Entonces, bueno, él establece esa analogía y dice, bueno, alrededor de un objeto carga, toda la región que rodea un objeto con carga, toda esa región que rodea, existe un campo eléctrico. ¿Está bien? Toda esa región. ¿Y cómo sé que existe un campo eléctrico? Bueno, dice, tomamos, le llama carga fuente. Tomamos una pequeña carguita,
una carga muy pequeñita que le llaman carga de prueba. Por lo general la tomamos como positivo, si no se indica lo contrario. Si esa carguita la colocamos ahí, sobre esa carga va a aparecer una fuerza de origen eléctrico. Si hay campo eléctrico. ¿Estamos? Por lo tanto, él planteó y dijo, bueno, fíjense acá. Este es el objeto con carga. Le llamó carga fuente. Y este le llamó carga de prueba o carga exploradora. ¿Está bien? Dice, si esta pequeña esfera se acerca a la región donde está la carga fuente y recibe una fuerza de origen eléctrico sobre la carga, entonces estamos en presencia de un campo eléctrico, ¿no? Y él definió, o lo define el campo eléctrico como una fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba entre el valor de la carga de prueba. ¿Qué es lo que dice este señor? A ver. Lo que él plantea es lo siguiente. Si acá tenemos una carga de prueba, una carga fuente, no una carga de prueba, le llama Q. Seguramente, si hay una carga fuente, toda la región que rodea esta carga fuente, ¿no es cierto?, hay un campo eléctrico. Si nosotros en esta región colocamos una carga de prueba, carga pequeñita de prueba, un sub 0, seguramente si hay campo eléctrico, sobre esa carga va a actuar una fuerza de origen eléctrico. ¿Está bien? Y define, si hay campo, actúa la fuerza. Si no hay campo, no hay fuerza, ¿no es cierto? Y define al campo eléctrico como esa fuerza por unidad de carga de prueba. Esa fuerza eléctrica por unidad de carga de prueba. Ahí está. Cuyo vector va a tener la misma dirección que esa fuerza eléctrica. Ese es el vector campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Eso es lo que plantea él. Y define el vector campo eléctrico. Fíjense que este dibujo no me es muy representativo, pero bueno, qué es eso. Y define el vector campo eléctrico en un punto en el espacio como la fuerza de origen eléctrico que actúa sobre una carga positiva, Q, colocada en ese punto dividido por el valor de la carga de prueba. Esta sería la definición del vector campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, la carga de prueba dice, es una especie de detector de campo eléctrico. Si sobre ella actúa una fuerza de origen eléctrico, estamos en presencia de campo. Y si no actúa no actúa ninguna fuerza sobre esa carga, no hay campo eléctrico. ¿Está bien? Ahora, si existe acá, suponiendo que en este caso, acá estaría la fuerza de origen eléctrico. Si existe en esa región un campo eléctrico, que ese vector se define como esa fuerza que actúa sobre la carga de prueba por la carga de prueba. ¿Está bien? Si existe el campo eléctrico, esa fuerza es directamente proporcional a la carga, es directamente proporcional al campo eléctrico. Esa fuerza que actúa sobre la carga. ¿Sí? Bien. Fíjense ustedes que acá, esto de lo que propone Michael Farrell es muy parecido a lo que pasa con la gravedad, la gravedad terrestre, ¿no es cierto? Cualquier partícula de masa m que esté cerca de la Tierra va a haber una fuerza que actúe sobre esa partícula. En este caso, dice que la carga fuente, ¿no es cierto?, en su alrededor genera un campo eléctrico
y cualquier partícula de carga, por ejemplo Q sub 0, que ande cerca de esa región, va a aparecer sobre ella una fuerza de origen eléctrico, donde define el campo eléctrico en ese punto como la fuerza por unidad de carga. Listo, eso es todo. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, profe, se entendió. Ah, bueno, vale. Bueno, seguimos entonces. Fíjense que el campo eléctrico es una magnitud vectorial. ¿Sí? Tiene módulo, dirección y sentido. ¿De acuerdo? En este caso, la carga fuente es una carga positiva. La fuerza eléctrica que actúa sobre una carga positiva, porque esta carga de prueba es positiva, es de repulsión. En este caso, la dirección del campo eléctrico tiene la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica que actúe sobre la carga de prueba. La unidad de campo eléctrico, fíjense que la unidad de campo eléctrico, el campo eléctrico se define como la fuerza de origen eléctrico que actúa sobre la partícula de prueba sobre la carga de prueba por unidad de carga de prueba. Entonces la unidad tiene que ver, la unidad de campo eléctrico tiene que ver con una unidad de fuerza eléctrica, que sería Newton, sobre la unidad de carga, que la unidad de carga en este caso es Coulomb, Newton sobre Coulomb, y no tiene ningún nombre específico. Entonces la unidad de campo eléctrico es simplemente Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Perfecto. ¿Cuál es la forma vectorial del campo eléctrico? Bueno, la forma vectorial dice que acá, por definición, la fuerza eléctrica por unidad de carga, ese es el vector campo eléctrico. Si la fuerza eléctrica, ya lo planteaba la forma vectorial de la forma vectorial de la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Si reemplazamos acá, vamos a tener que esta es la expresión vectorial. Esta es la expresión vectorial del campo eléctrico. Lo podemos ver acá. Acá, fíjense que nosotros tenemos que Fe es igual a K sub E por Q sub 0 sobre R cuadrado. Esa sería la fuerza eléctrica, ¿no? Por el versor. Un versor. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a esa fuerza de origen eléctrico por unidad de carga. Prueba. Por lo tanto, K sub E por Q sub 0 sobre la distancia al cuadrado por 1 sobre Q sub 0 por el versor. Epa, versor. Ahí está. Entonces, Q sub 0 acá se cancelan. Q sub 0 y Q sub 0 se cancelan, por lo tanto me queda que el vector campo eléctrico es K sub E por Q sobre R cuadrado por el versor R. ¿Está bien? Oh, Dios. ¿Qué le pasa a esto? Bueno. Justo ahora le tocó... Bueno, hoy estamos para el olvido, che. Bueno, ahí está. No, es simplemente, esta Q es simplemente, lo indicaba con la carga fuente, ¿sí? Es simplemente acá. Mirá acá. Simplemente es para indicar la carga fuente, la fuente de campo eléctrico, ¿no es cierto? Y para indicar
la carga de prueba es muy pequeñita, cosa que no altere la distribución de carga fuente, simplemente. Fíjate acá que nosotros hemos llegado a esta expresión, ¿no es cierto?, donde dice que la expresión vectorial del campo eléctrico es esta cantidad. Ahora, la dirección del campo eléctrico es la misma dirección y sentido que la de fuerza eléctrica. ¿Está bien? Veamos este ejemplo. Acá hay una carga fuente, Q sub 0. ¿Está bien? En este punto P se coloca una carga de prueba. Esta carga de prueba normalmente es positiva. Por lo tanto, entre ambas cargas va a haber una fuerza eléctrica de repulsión. Si yo quito esa carga, voy a tener en ese punto el vector campo eléctrico. ¿Sí? Voy a tener el vector campo eléctrico. El vector campo eléctrico va a estar ahí, nada más que no lo quise dibujar, que va a ser esa fuerza de origen eléctrico por unidad de carga. ¿Estamos? Entonces, el vector campo eléctrico, en este caso, tiene la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba. Por lo tanto, fíjense, si la fuerza eléctrica entre ambas cargas, esta es la carga fuente, coloco una carga de prueba, veo que la fuerza eléctrica es esta, por lo tanto la dirección del campo tiene que ser la misma en ese punto. ¿Sí? ¿Estamos? Si la carga es negativa y coloco una carga de prueba, la fuerza eléctrica ahí va a ser de atracción. Por lo tanto, el campo eléctrico de una carga negativa va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza de origen eléctrico que actuaría sobre una carga de prueba ubicada en ese punto. ¿De acuerdo? Fíjense acá, la misma dirección y sentido que tiene la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba. Bueno, para terminar, a ver, la carga eléctrica positiva, un punto P, una distancia al punto P, R, la magnitud del campo eléctrico en ese punto va a ser igual a K sub E por Q sobre esa distancia al cuadrado. Esto me va a dar la magnitud del campo eléctrico. ¿Está bien? Esto es magnitud. Y la dirección del campo eléctrico es, imaginando una carga de prueba ahí, ¿qué fuerza eléctrica actuaría sobre esa carga de prueba? Bueno, si imagino si imagino una carga de prueba, la fuerza eléctrica sería de repulsión, porque la carga de prueba es positiva. Por lo tanto, el vector campo va a tener la misma dirección y sentido que esa fuerza eléctrica. ¿Estamos? Noten ustedes que el campo eléctrico es directamente proporcional a la carga, aumenta el campo eléctrico, pero también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Aumenta la distancia y disminuye el campo eléctrico. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si en una región del espacio hay más de una carga eléctrica? Bueno, el campo eléctrico en un punto es la suma vectorial de los campos eléctricos. Esa suma vectorial está expresada acá. Suma vectorial. No confundir con suma escalar, ¿no es cierto? Lo que yo tengo que hacer en este caso, en este ejemplo que tenemos acá, yo tengo una carga Q sub 1, una carga Q2, ¿no es cierto? Y quiero calcular en un punto P, ¿no es cierto?, el campo eléctrico producido por ambas cargas. Entonces lo que hago es calcular el campo eléctrico producido por la carga 1,
el campo eléctrico producido por la carga 2 y después sumo los dos campos eléctricos y ahí tengo el campo total o campo neto que hay en el punto P sub, en el punto P. ¿Está bien? Debido a esas dos cargas, la carga 1 y la carga 2. Fíjense acá que la distancia entre la carga y el punto es la menor distancia. Lo mismo que planteamos para la ley de Coulomb, la menor distancia. ¿Tá? Y la dirección del vector campo depende del signo de la carga. Como dijimos hace rato, si la carga es positiva, en un punto dado P, el vector campo se aleja de la carga. Si la carga es negativa, el vector campo en un punto se va a acercar, el vector campo se va a acercar a la carga. Ahí. Esto para que tengan en cuenta. Fíjense en este ejemplo. En este ejemplo, acá está el punto P, esta carga es positiva, el vector campo se aleja de la carga. En este caso, la carga es negativa, en este punto, el vector campo se acerca hacia la carga. ¿Sí? Bueno, una vez que obtenemos el campo eléctrico producido por la carga 1, el campo eléctrico producido por la carga 2, se suma vectorialmente y se obtiene el campo neto en el punto P. ¿Sí? Bien. Campo eléctrico de una distribución de carga continua. ¿Cómo se calcula? Estas son cargas puntuales, ¿no es cierto? El campo eléctrico en cargas puntuales. ¿Cómo se analiza la distribución de carga continua? Bueno, suponiendo que tenemos un grupo de cargas cuya distancia es muy pequeña comparada con el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico, entonces esa modelización, ¿no es cierto?, donde las cargas están espaciadas en forma compacta, ¿no es cierto?, se lo denomina distribución de carga. ¿Tá? El grupo de carga, la distancia entre ellas es mucho más reducida, entre ellas, entre el grupo de carga, y el punto donde se desea calcular el campo eléctrico. Esa situación, el sistema de carga puede ser modelado como continuo. El sistema de carga espaciada es equivalente a la carga total distribuida a lo largo de una línea, una superficie, un volumen. ¿Estamos? Bueno, como en esta distribución de carga continua, ¿cómo se hace para calcular el campo eléctrico? Bueno, se divide en pequeños elementos de carga, de hecho acá tenemos un elemento de carga, ¿sí? Y se modela ese elemento de carga como si fuese una carga puntual, como en el caso anterior. Entonces, ese elemento de carga en el punto P, va a generar un campo eléctrico, un campo eléctrico debido a ese elemento de carga. Entonces lo que hago yo, bueno, ya sabemos que por definición habíamos visto que el vector campo tenía esta forma, ¿no es cierto? Ahora, ese sería de un elemento de carga. Y si en este caso sumo todos los elementos de carga que hay a lo largo de toda esa distribución, entonces voy a tener el campo total en el punto P. De esta manera, K-SUE es la sumatoria de todos los campos que van a aportar cada uno de los elementos, ¿no? Por lo tanto, el campo eléctrico, si lo hacemos más pequeñito, esos elementos de carga, lo hacemos tender a 0 para aumentar la cantidad de elementos de carga, vamos a tener por definición que el campo eléctrico debido a una distribución de carga continua es igual a esta expresión. Ahí está. Ese es, por definición, campo eléctrico debido a una distribución de carga
continua. Cuando trabajamos con una distribución de carga continua, es importante otro concepto, que es el de densidad de carga. Este concepto de densidad de carga está asociado al concepto de densidad de masa, ¿no es cierto? Masa por unidad de volumen, ¿no? En este caso no trabajamos con masa, sino trabajamos con carga. Supongamos que una carga la distribuimos de forma homogénea a través de un volumen, vamos a tener una densidad de volumen. Esta sería la densidad de volumen. Es la carga distribuida homogéneamente en todo un volumen. Esa sería la densidad de volumen. ¿Sí? La unidad sería Coulomb, la unidad de carga, Coulomb sobre metros cúbicos. Y la densidad superficial sería, bueno, la densidad superficial de carga sería esa carga distribuida homogéneamente en una superficie de área A, ¿no? Este es ρ, este es sigma, Coulomb por metro cuadrado. Y después viene lambda, densidad lineal de carga, cuando la carga total se encuentra distribuida homogéneamente a lo largo de una longitud, de una línea de longitud L. ¿De acuerdo? Bien. Cuando se trabaja con distribución de carga y esta fórmula, es conveniente utilizar este concepto para calcular esos campos eléctricos, ¿no? Fíjense, elemento de carga, para un elemento de carga de un volumen, la carga sería esa densidad de carga por el volumen, teniendo presente que ρ es igual a diferencial de Q, en este caso, para un diferencial de volumen. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la carga diferencial de Q va a ser igual a ρ por diferencial de volumen. ¿Está bien? ¿Sí? O para una superficie, el elemento de carga va a ser la densidad de carga por el diferencial de L. O para un elemento de longitud L, lambda por diferencial de L. ¿Sí? En este caso, en los ejemplos del Serway, están cómo se calcula el campo eléctrico debido a una barra con carga, un campo eléctrico de un anillo de carga uniforme o un disco, ¿no es cierto?, de carga uniforme. Cuando me dice de carga uniforme, es porque en este caso sigma es constante, se mantiene constante. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos con el tiempo? A ver. Son 9:35, profe. Bien. Si ustedes quieren tomarse 5 minutos o seguimos. Si ustedes me permiten, calculamos el campo eléctrico debido a esta barra y si no, después lo ven ustedes en el servo. ¿Sí? Para calcular el campo eléctrico debido a esta barra, utilizan esta fórmula, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, después lo ven ustedes. Acuérdense que en los exámenes nosotros no vamos a, yo particularmente no voy a tomar desarrollo, ¿sí? Sí, conceptual. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo se representa un campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico se representa a través de líneas. Las líneas nos proporcionan gráficamente la existencia de un campo eléctrico. Pero esas líneas, ¿sí?, tienen algunas propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, la primera propiedad es la que está dibujada acá. Esta es una línea de campo. Esa es una línea de campo. Dice que el vector campo es tangente en cualquier punto de esa línea de campo. ¿Está bien? Y la línea de campo tiene la misma dirección que el vector campo. A ver, si yo quiero dibujar un campo eléctrico, dibujo una línea, ¿no es cierto? Esta línea nos proporciona una representación gráfica del campo eléctrico. ¿Está bien? Una de las condiciones es, ya veo el chat, una de las condiciones es que el vector campo en cualquier punto sea tangente a esa línea. Esa es una condición o una propiedad. En cualquier punto el vector campo tiene que ser
tangente a esa línea de campo. Y esa línea de campo tiene que tener la misma dirección que el vector campo. ¿Está bien? También se le indica la dirección de la línea de campo. Ahora, el problema no, pero en el caso que la línea de campo sea recta, el vector campo va a ser, en ese caso, paralelo a la línea de campo. El único caso, ¿no? Ahí está. Bien. Y la segunda propiedad, que sería esta, la segunda propiedad, dice que el número de líneas por unidad de área de una superficie perpendicular a las líneas de campo proporciona la magnitud del campo eléctrico en esa región. ¿Qué significa? Que el número de líneas por unidad de área, la única condición es que esa área sea perpendicular a las líneas de campo, ¿sí? El número de líneas por unidad de área sea proporcional a la magnitud del campo eléctrico. ¿Está bien? Fíjense. Vamos a suponer que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de campo que atraviesan el área A y las mismas atraviesan el área B, ¿sí? Bien, ¿dónde el campo sería más intenso y dónde acá voy a tener una magnitud de campo que sería el número de líneas por unidad de área, proporcional a, ¿sí? Acá voy a tener N, le vamos a poner B, proporcional a EB. ¿Dónde el campo sería más intenso y dónde es menos intenso? Si En A porque hay- comparamos EA con EB, ¿dónde sería más intenso? En A porque hay menos área. Para la misma cantidad de radios. Exactamente, la densidad de líneas es mayor, ¿no es cierto? Entonces, esto nos da una pauta de que cuando las líneas están más apretadas, el campo en esa región va a ser más intenso que en el lugar donde están más espaciadas, ¿no? Fíjense una carguita de prueba, una carga, no que carga de prueba, una carga, Q. ¿Sí? Si yo en este caso la carga, yo dibujo las líneas de campo radiales y hacia afuera. Estas serían las líneas de campo de una carga puntual. Ya vamos a ver las reglas para dibujar esta línea de campo. ¿Está bien ahí? Bueno, fíjense. Si yo acá, si yo tengo una esfera de área A, acá, que es atravesada por todas estas líneas de campo. Ahora, tomo otra esfera de área B, ¿dónde el campo es más intenso y dónde el campo de área B? ¿Dónde el campo es más intenso y dónde el campo es menos intenso? Es más intenso mientras más cerca esté del centro. Más cerca esté de la carga. Y fíjense que más cerca de la carga las líneas están más apretadas y cuando más me alejo las líneas están más espaciadas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Bárbaro. Acá tenemos el ejemplo de las líneas de campo. Una carga puntual positiva, las líneas son radiales y salientes. Una carga puntual negativa es radiales y entrantes. Fíjense que estas líneas tienen que tener la misma dirección que el vector campo. En este caso, la carga positiva, el vector campo va a ser hacia afuera, ¿no es cierto? Se aleja. Y en este caso, el vector campo va a ser hacia la carga, se acerca, ¿no? Entonces, las líneas tienen que tener la misma dirección que el vector campo. Bueno, ¿cuáles son las reglas para dibujar las líneas de campo? Estos son algunos ejemplos, ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son las reglas? Hay varias reglas. Por ejemplo, la primera regla es que las líneas de campo
deben partir de una carga positiva y terminar en una carga negativa. Siempre una carga positiva sale de la línea de campo y termina en una carga negativa. ¿Estamos? En el caso de exceso de carga, ¿no es cierto? Algunas líneas comenzarán y terminarán en el infinito, como en este caso. Algunas salen de acá, terminan en la carga negativa y otras se van al infinito. Alguna otra carga que ande por ahí. El número de líneas que parten de una carga, en el caso este, ¿cuántas líneas parten acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, le contemos así. 1, 2, 4, 5, 6, por 12, ¿no es cierto? Acá parten 12. ¿Acá cuántas hice yo? 1, 2, 3, 4, 8. El número de líneas que parten de una carga positiva, que llegan a la carga negativa, es proporcional a la magnitud de carga. Pero ese número que salen o que llegan, en este caso hay 12, 12, y acá hay 8, ¿no es cierto? El número de líneas es arbitrario. Eso lo ponen ustedes. Ahora, el único problema es que si yo tengo una carga positiva que es 2 veces Q y una carga negativa que es Q, entonces de acá si parten 8 líneas de campo de esta Q, tienen que llegar a esta carga Q negativa la mitad, porque es proporcional a la magnitud de la carga eléctrica. ¿Se entiende eso? Si yo de acá saco 12 líneas, acá, que es la mitad de la carga esta, tienen que llegar 6 líneas. ¿De acuerdo? ¿Y por qué yo dije 12, no 8, no 6? Porque eso lo determinan ustedes en forma arbitraria. Lo único que se les pide es que las líneas de campo sean proporcionales a las cargas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como en el ejemplo este. Acá hay 2 veces Q y acá hay Q. ¿Sí? Acá la mitad de las líneas que salen de 2 veces Q llegan a Q. Y las otras se van al infinito. ¿Qué es lo que plantea acá? El caso de exceso de carga, ¿no es cierto? Algunas líneas comenzarán o terminarán en el infinito. ¿Está bien? Y por último, las líneas de campo nunca se cruzan. Las líneas de campo nunca se cruzan. ¿Sí? Bien, acá hay otros ejemplos. Cargas positivas, en este caso las cargas positivas son las mismas, por lo tanto todas las líneas que salen de acá llegan acá. Y algunas se irán al infinito, ¿no es cierto? Como en este caso, se irán al infinito, alguna otra carga negativa que haya en el espacio, y en este caso vendrán de infinito a esta carga negativa. ¿De acuerdo? Fíjense que las líneas de campo siempre son tangentes a las líneas radiales, ¿no? En esta región, ¿cómo es el campo? Y en esta otra región, ¿cómo sería el campo neto? ¿Mayor, menor, igual? Mayor, profe. ¿A dónde? Ahí arriba. Donde las líneas están apretadas, el campo ahí no, es más arriba. intenso. Donde el campo está menos las líneas de campo están menos espaciadas, el campo es menos intenso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? Profe, en ¿Sí? ese tema de ahí, el de la izquierda, esas líneas que parecen que salen del infinito, no, el de la izquierda, sí, esas que salen de la carga positiva como si fuera hacia el infinito, Sí. en realidad tienen una continuación y se terminan conectando en el negativo. Sí, Sí. o se van a otra negativa que esté por acá, por el espacio. Ah, bien, y la que está en la carga negativa le pueden venir de otro lado también, solo que Exactamente. perfecto.
En este otro ejemplo, fíjense, acá yo pensaba que este me planteaba, que este no lo mencionamos. En este caso, las dos cargas son positivas, por eso las líneas de campo no se cruzan, no van de una carga a otra. Las líneas de campo no se pueden cruzar, no se deben cruzar, ¿no? Fíjense que en el punto A el campo es más intenso, en el punto C es 0, ahí habrá un campo igual a 0, en el punto B es más débil, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué habrá ahí en el punto C? Porque esta carga, llamemos 1, y esta carga 2, si son iguales, la carga 1 en el punto C va a generar un campo eléctrico E1. ¿Está bien? Y la carga 2 en el punto C va a generar otro campo eléctrico que va a tener una dirección opuesta. Por lo tanto, si las cargas son iguales, las distancias son iguales, los campos E1 y E2 van a ser iguales, entonces se anulan entre ellos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Listo. No los quiero cansar mucho. Hasta acá llegamos. Si hay preguntas, se quedan, y si no, nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias, Sol. Por favor, profe. Muchas gracias por el aguante. Disculpe, profe, Así, ¿puedes subir sí. un poco más ahí en el PDF? Dale. Que me quedé en una Chao, parte. chao. Nos vemos. ¿Sí? ¿A dónde? Un poco más abajo. Justo ahí donde explica eso, donde está la integral, toda esa parte. Sí, La parte C. Campo eléctrico debido a una acá. distribución de una carga Sí, continua. Profe, sí. ¿hay posibilidad de que pueda subir las filminas estas con las anotaciones que hace durante la clase al aula virtual? Puede ser, sí. No, la verdad que no había pensado en eso, pero sí se puede. Personalmente me sirve bastante. Dale, dale, dale. Vale, gracias. Bueno, lo que pasa es que también Nos vemos, dan, profe. Buena semana. qué sé yo, no van a venir más a clase también. No es lo Chao, mismo claro, que la explicación que da. claro. Bueno, vamos a hacer lo posible. Profe, ¿Eh? Sí, bueno, le aviso a usted y a mis compañeros, ahora igual lo voy a pasar por el grupo. dale. Ya cerré la votación, Ajá, pero bueno. salió ganador el 11 de agosto. Por más de la mitad de ¿El los 11 de votos. agosto? Sí, o sea, un 50,3 de los votantes eligió el 11 de Bueno, agosto. mira, la experiencia, claro, Sí, la experiencia que yo tengo es más cómodo en algunos casos, ¿no? Porque la última semana están muy, muy cargados con otros parciales. Y entonces nosotros del 11 de agosto, nosotros nos encontramos una semana antes. Si hay dudas, se pueden evacuar esas dudas y después hacemos el parcial de la semana siguiente. Bueno, bárbaro. Entonces, 2 cada uno, 11 de agosto. sí, Dale. Muchas sí, gracias. perfecto. Por favor. Nos vemos, semana.